con respecto a la semana pasada. Eh, tanto, tanto ustedes como otros grupos, ¿sí? Eh, estuvimos en la misma situación y quería agradecerles sobre el aguante, ¿sí? Ese ratito que nos conectamos eh, para charlar unos minutitos y ver algo de material del TP2. La verdad está recién hoy estoy bastante mejor, pasé una semana horrible, pero bueno, nada, hay que cuidarse del frío. Em, con respecto a nuestro trabajo, digamos, no sé si pudieron ver el material que les dejé, hay dos piezas, una la vimos en clase, otro corto que me parece que es muy bueno, que se llama Los artistas del Foley, eh, y les dejé el PDF de doblaje, ¿sí? Todo eso sumado a la consigna del último ejercicio, ¿sí? Es un trabajo chiquito, pero que contiene, digamos, una suerte de reducción de lo que tiene que ver con producción de banda sonora, producción y postproducción. ¿Lo estuvieron viendo? Por lo menos la consigna. Bien, ¿qué les parece? ¿Alguna consulta sobre eso? ¿Algo que aclarar? Bueno, estaría bueno si tenés posibilidad, Inti, de abrir el Classroom ahora. Tienen la posibilidad de abrir el Classroom, ¿sí? Eh, de hacer son un par de líneas, una lectura rápida en relación a eso, así ya nos ponemos de acuerdo o si surge alguna consulta en el momento, ¿sí? Tratamos de aprovechar el encuentro, ¿sí? Pero la idea de la clase de hoy justamente va a ser en torno a este ejercicio, ¿sí? Establecer un proceso similar, idéntico, de hecho, voy a tomar uno de los clips, uno de los contenidos de Luchetti, ¿sí? Y hacer la postpro, ¿sí? Bien, se sigue sumando gente, ahí estamos. Dale, Santi, perfecto, ahí puse presente. Nombro solamente a quienes no tienen presente todavía, ¿puede ser? Así ya cierro la ventana del sistema. No sé si estás por ahí, Joaquín, Alonso, Matías Carral, Violeta Fernández, Flores Ailem, Garro Estefanía, Micaela Repeti y Doménica Terán Díaz. No, bueno, seguramente verán después la clase. Bueno, ¿les parece que le damos para adelante? Sí, a ver si en horita y media hacemos el repaso de cómo llegar al producto definitivo de esta postpro con video incluida, ¿les parece? Perfecto. Ah, ¿qué tal? Ahí está. Ahí le ponemos presente a Estefanía. No había visto el chat. Si no, después me olvido. Listo, listo. Eh, Profe, una pregunta. sí, Rodrigo. ¿No podríamos hablar algo del final, más que nada como para ya tener algo? Sí, podríamos, Rodrigo. En realidad, el final es lo mismo que el TP3. Es lo mismo que el TP3, ¿sí? Pero aplicado
a un tráiler cinematográfico de la película que vos elijas o que el grupo elija. Ese es el final. Es lo mismo que el TP3. Ah, perfecto. Entonces, por Muchas eso gracias. prefiero hacer este pequeño ejercicio que no tiene más de 20 segundos, como para que hagan una intro y entre el próximo encuentro, que es el último, ¿sí? Eh, pasemos en limpio algunas cuestiones y algunas dudas, y en base a eso ya les dejo la consigna por escrito y, bueno, se juntarán en grupo, harán el laburo del final y lo presentarán en la fecha que a ustedes les parezca aceptable y disponible, ¿sí? Perfecto. O sea, estamos llegando a por eso más allá de nombrarlo TP, para mí es un ejercicio más, es un ejercicio reducido de lo que podrían llegar a ser en un producto audiovisual de mayor dimensión de tiempo, de mayor cantidad de personajes, mayor cantidad de voces, ¿ok? Es ni más ni menos que eso. Bien, entonces, mira, voy a arrancar por acá, ya que estaba recién proponiendo en pantalla la parte de banda sonora. ¿Sí? Si recuerdan aquella primer clase, dijimos voy a arrancar por lo último, y lo último, ¿sí? Refiriéndonos a el último tema de la cursada, era ni más ni menos que esto, ¿no? Más allá de esta estructura base, ¿sí? En este caso reducida, que es hacia donde vamos a tratar de complementar los conceptos de diálogo, música y efecto de esta manera, ¿sí? Eh, la idea es, obviamente, entender para qué y cómo podemos producir ese tipo de contenido. Habíamos hablado en su momento de síncresis, ¿sí? Sensación de realidad de parte de los espectadores al contemplar todo el sonido, ¿sí? La banda sonora, todo el sonido de un producto audiovisual, sea cual fuese. Y obviamente nos estamos refiriendo a la interacción entre voces, música y efectos de sonido, ¿sí? Vamos a hablar de 5 factores, que son los 5 factores que en reducción quiero que tengan en cuenta de acá en más, no solamente para el ejercicio, para el trabajo final, ¿sí? Así que de alguna u otra manera, Rodri, estamos hablando ya del final, ¿sí? 5 factores estéticos de la banda sonora que de alguna u otra manera replican, ¿sí? Replican la síncresis, ¿sí? La sensación de credibilidad por parte de espectadores. Y vas a ver que varios, no todos, pero varios de estos factores determinantes los hemos charlado ya. Vamos a reducirlos a 5, ¿sí? Estos factores que, más allá de cómo lleguemos desde el punto de vista de producción, cómo generemos los sonidos, ¿sí? Entendiendo y que estos factores interactúan y su independencia y su vinculación conjunta, ¿sí? Nos van a dar un alto nivel de síncresis, alto nivel de que nuestra banda sonora sea comprendida como posible realidad por parte del espectador. El primer factor, indudablemente, lo reducimos al contexto, ¿sí? Por ejemplo, en una escena de ficción, ¿sí? Cualquier película, la última que hayan visto, seguramente hay escenas donde hay musicalización y hay escenas que seguramente que no. Bien, el lugar donde transcurre una acción, ¿sí? Ustedes saben que narrativamente se lo denomina escena. Bueno, esa escena, ¿sí? Eh, tiene un sonido propio del espacio físico donde la acción transcurre, sea tanto a nivel fílmico como inclusive animación. Entonces, el espacio físico donde transcurre la acción suena de una determinada manera, ¿sí? Y ese sonido o ese grupo de sonidos conforman lo que se llama ambiente, ¿sí? Y el background, ¿sí? De nuestro diseño
¿sí? Es ni más ni menos que el o los sonidos que representan singularmente ese espacio físico donde transcurre la acción. ¿Sí? Entonces, el ambiente, o es uno o muchos sonidos que conforman, ¿sí? Eh, el cómo suena el lugar donde transcurre la acción, ¿sí? El sonido ambiente, como le decimos habitualmente, ¿sí? Esta tercer pata, por así decir, de la banda de efectos dentro de la banda sonora, es en sí mismo un factor estético. La falta de ambiente, ¿sí? Denota que el collage, ¿sí? Que la construcción de diseño no está completa. ¿Ok? Si ustedes prestan atención a cualquier escena de peli, van a, incluso, o hasta en publicidades, van a percibir que el lugar donde está el personaje suena de una determinada manera, ¿sí? Eh, obviamente por tipología, ¿sí? Obviamente, no sé, si está en la vía pública, hay sonido de tránsito, ¿sí? Si está no sé, por así decirlo, en un shopping, ¿sí? Hay rumble de gente de fondo, ¿sí? Hasta pasos y hasta músicas que se mezclan, ¿ok? Bueno, ese concepto denominado ambiente es un conjunto de sonidos que indican, ¿sí? El contexto por el cual se soporta todo el diseño de banda sonora que vos propongas encima de él, ¿sí? Entonces, este background que ya identificamos inicialmente, en sí mismo es un factor determinante en la producción y en la postproducción, ¿sí? Para lograr la síncresis. El segundo factor lo hemos trabajado ya, lo venimos trabajando hace largo rato, que es la relación figura-fondo. No necesariamente tiene que ser una voz con una música. Nosotros lo estuvimos relacionando de esa manera, ¿sí? Obviamente cuando hay voces de personajes, sean humanos o no, ¿sí? Y esas voces están superpuestas a un fondo que puede ser música, o un fondo que puede ser efectos, o un fondo que pueden ser ambientes, ¿sí? Hay que establecer esa relación figura-fondo para que espectadores perciban nivel de importancia entre un sonido y otro, ¿sí? Y la relación figura-fondo, como dije recién, no está supeditada pura y exclusivamente a voces, ¿sí? Puede ser un efecto de sonido que está por encima de una música, ¿sí? Entonces, en ese momento de la banda sonora hay un efecto de sonido X, ¿sí? Que funciona de figura con respecto al fondo, que tranquilamente puede ser la música o puede ser el ambiente del lugar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo durante esta situación dinámica en sí que es la banda sonora, hay sonidos que van a tomar el rol de figura y sonidos que van a tomar el rol de fondo. El tratamiento, ustedes ya lo conocen, establecer esa relación mínima entre figura y fondo de 6 dB y después intensificar la relación figura y fondo, ¿sí? Mediante ecualizaciones. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Bien, perfecto. Ambiente, figura, fondo. Espacialidad. La espacialidad es un factor estético que conjuntamente está asociado a otro más que vamos a ver inmediatamente, ¿sí? Pero refiere a el eje Z. Para nosotros la espacialidad es el eje Z, cosa que también ya hemos charlado, ¿sí? Quizás sin darle esta denominación, sin darle este nombre específico, ¿sí? Pero si en el plano de imagen hay un elemento más cerca de la pantalla y otro elemento más lejos de la pantalla, ¿sí? Obviamente el elemento que esté más cerca de la pantalla para el espectador va a sonar más fuerte que el elemento que va a estar más lejos de la pantalla. Bueno, eso es espacialidad, ¿sí? Y la espacialidad le da la información de perspectiva, ¿sí? Es el eje Z sonoro que necesita o necesitamos, ¿sí? Los espectadores para entender, comprender y posicionarnos dentro de ese esquema que propone la banda sonora. ¿Se entiende, no? Lo vamos a ver también en el ejemplo. Ahora, la espacialidad está asociada a la energía. El cuarto factor, ¿sí?
el cuarto factor. La energía dispone, o la energía como factor distintivo de diseño en banda sonora, dispone a la compensación entre la sensación visual y la sensación sonora. ¿Sí? Compensación, que estén equilibrados la acción física, ¿sí? Con la acción sonora, con el efecto de sonido, puede ser, ¿sí? Que está asociado a la acción. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, han visto seguramente películas de acción en algún momento con la denominación clase B, ¿sí? O alguna escena, ¿sí? Sí, que si es una escena tranquila, no esté la música al palo, cosas así. Bien. Bueno, pero la música, ten en cuenta que es un factor, ¿sí? Si bien es parte del diseño, a veces no necesariamente eh, es- está asociado a la síncresis, a la credibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en una escena de acción donde dos personajes se están dando golpes de puño, ¿sí? Y los golpes de puño suenan extremadamente fuerte. Hemos visto millones de escenas y películas así, ¿no? Entonces, si el golpe suena extremadamente fuerte, ¿sí? El nivel de energía de ese golpe, ¿sí? No está equilibrado con la acción en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando los niveles de energía, ¿sí? De la acción, ¿sí? De la imagen, con respecto al nivel de energía que se propone sobre ese elemento en banda sonora, no están equilibrados, generan una contradicción, ¿sí? Han visto millones de veces golpes de puño, ¿no? Que suenan como cañones, ¿sí? Y eso genera una baja en la sensación de credibilidad, una baja en la sensación de la síncresis. ¿Ok? Entonces, es importante equilibrar la energía de cada elemento sonoro dentro de nuestro contexto de banda con la energía de las imágenes, ¿sí? Para que estén acorde a la sensación eh, que va a obtener el espectador, ¿sí? Entonces, espacialidad, ¿sí? Tiene que ver con la relación figura-fondo, ¿sí? E incluso con la perspectiva, muchas veces, ¿sí? De hecho, la espacialidad determina sensaciones de cercanía y lejanía, pero la espacialidad tiene que estar equilibrada con respecto también a la energía, ¿sí? El nivel de amplitud que le das a cada sonido, con respecto a la acción al cual esté aplicado. Y para cerrar, el factor, ¿sí? La continuidad. La continuidad tiene que ver con un equilibrio, ¿sí? No solamente estético, sino también técnico, ¿sí? Una circunstancia homogénea con respecto a la fidelidad, la sensación de cómo suena cada sonido. Por ende, la ecualización, la calidad de audio debe ser pareja, ¿sí? Entonces, si se rompe la continuidad eh, de un sonido con respecto a otro, o sobre el mismo sonido, ¿sí? Se rompe la continuidad, ¿sí? El espectadores nos ponemos alerta de que algo raro está pasando, ¿sí? Un ejemplo muy simple de continuidad tiene que ver con la voz de un personaje en una escena. Vos escuchás y ves a un personaje en una escena con una voz que a vos te parece natural, ¿sí? Acorde al personaje, perfecto. Siguiente escena, aparece el mismo personaje, pero la voz suena totalmente diferente, ¿sí? X, no sé, suena como tapada, suena rara, con otra ecualización, ¿sí? Eh, Incluso con otro nivel de energía. Eh, entonces, esa disparidad entre la sensación en una escena y la sensación en otra hacen que la continuidad se rompa, ¿sí?
Y ahí es a donde espectadores se ponen en alerta con respecto a, hubo un cambio, algo pasó en el sonido de la película, algo pasó en el sonido de la publicidad que me quita, ¿sí?, el nivel de interés, o me quita el nivel de credibilidad, sobre todo, más que de interés, ¿sí?, de síncresis. Entonces, se entiende, ¿no? Esto es bastante simple. Y ya pasamos a ver el ejemplo, o los ejemplos con respecto a un ejercicio del TP3. Estos 5 factores: continuidad, energía, espacialidad, figura fondo y obviamente ambiente, ¿sí?, sonido ambiente, ¿sí?, son determinantes para que cualquier banda sonora, cualquier diseño, ¿sí?, esté contextualizado en una posible realidad, tenga un nivel de síncresis aceptable, sea creíble. Si yo armo, ¿sí?, producimos y armamos, ¿sí?, el diseño de una banda sonora, en la postproducción debo tener en cuenta estos 5 factores, que son los que me van a acercar al nivel máximo de credibilidad. Y estos 5 factores son los que habitualmente se utilizan, ¿sí?, como para hacer una supervisión, ¿sí?, una corrección, una supervisión del trabajo que se está haciendo, ¿sí? Y un poco quiero que lo transpongan a eso. Cuando armen su sesión de trabajo, ¿sí?, dispongan, una vez orientados los elementos sonoros, editados los archivos, los audios en su posición y en su espacio, bueno, ¿cómo trabajaste el nivel de ambiente? ¿Cómo trabajaste el nivel de figura a fondo de cada sonido? ¿Cómo trabajaste la espacialidad y la energía? ¿Hay continuidad entre una escena y la otra? ¿Están similares los niveles de amplitud de las voces? Eso también implica la continuidad. Entonces, son 5 factores que te ayudan a ordenarte en tu diseño, ¿sí? Y estos son los 5 factores que quiero que transpongan, obviamente, al ejercicio de Luchetti, ¿sí?, y obviamente a cualquier producto o proyecto que implique banda sonora de acá en adelante. Obviamente, el primero que van a encontrar va a ser el final. ¿Estamos con esto, gente? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, voy a abrir Audition y voy a tratar de recrear. Yo creo que una horita nos va a alcanzar y sobrar para ver en detalle estas cuestiones. Y vamos a hacer el armado de una de las escenas de Luchetti. ¿Les parece? Dale. Genial. Dale, sí. Y mal de mi parte, el armado. Vamos a hacer la postproducción. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, denme un segundito que busco material. Voy a usar material de unas alumnas del cuatrimestre pasado. Y creo que va a andar más que bien. Bien. Primero voy a abrir el proyecto que las chicas entregaron, ¿sí? Creo que ahí más o menos se ve, ¿no? Bien. Voy a poner reducción completa. Voy a poner el cursor al principio. Y habrán visto que estamos en una sesión de Audition donde hay incorporado video. Ya voy a mostrar cómo, ¿sí? Y aparte de tener incorporado video, tengo separado, ¿sí?, los 5 canales, los 5 tracks que usaron para la postproducción de este ejercicio, ¿sí? La escena es el corto llamado Control Total, y donde hay 2 personajes, ¿sí? Hay 2 personajes, mamá y nene, ¿sí?
Por ende hay dos canales de diálogo, uno para el nene, por más que diga una sola palabra, tiene un solo track, ¿sí? Y un segundo canal donde va a estar obviamente la voz de la mamá, ¿sí? En este caso, como el ejercicio se pide musicalizar la escena por completa, hay un canal destinado a la música, con una música editada y teóricamente adaptada a la situación, ¿sí? Y dos canales, ¿sí? Dos canales donde subdividieron los efectos, ¿sí? Hay un efecto de sonido de, de bebida, ¿sí? Con pajita. Creo que lo han visto, ¿no? El episodio. Sí, sí, que el nene le pregunta cosas y toma el sorbito. Sí. Perfecto. Y hay un efecto que es casi como un leitmotiv del personaje, ¿no? Cada vez que aparece el personaje, ¿sí? Aparece esa musiquita que lo caracteriza, ¿sí? El leitmotiv normalmente se, se lo denomina a un sonido particular o a una música que destaca la aparición de un personaje, ¿sí? No sé, por decir, o por dar un ejemplo tremendamente clásico, ¿sí? Creo que conocemos el leitmotiv de Tiburón, ¿no? Por más que hayan visto o no hayan visto la película, cada vez que se acerca a Tiburón, suena, ¿sí? Esa nota de arco de cello, ¿sí? Que es música, no es el sonido del tiburón, es una pequeña intervención, ¿sí? Que ni siquiera es una melodía, son dos notas que representan la sensación de que viene el personaje, ¿no? Bueno, ese es el concepto del leitmotiv, ¿sí? Y en este caso el episodio cuenta con un pequeño leitmotiv, ¿sí? Bueno, vemos la postpro que hicieron las chicas. Vemos y escuchamos. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Listo ahí. Tengo el control total de mi vida. Bien, ahí está el ejercicio. No hacía falta poner ni al principio ni al final la música de Luchetti. ¿Ok? ¿Cómo se escuchó de aquel lado? Impecable. Bien. Bien, bastante bien. Hay una cuestión formal. Sí, está muy bien. Si nos ponemos el arfino, quizás faltó un track más de efectos donde deberían escuchar los pasitos del personaje en el traslado, ¿no? Ahora, elegí este ejercicio, así como lo entregaron de esta manera, ¿sí? Por más que no esté completo, está correcto, ¿sí? Digo, faltan los sonidos de los pequeños pasos del nene, en este caso, ¿sí? Y se habrán dado cuenta que hay un silencio rotundo, ¿no? Al principio, ¿no? O sea, no hay ambiente. Abre la escena, un gran living, personaje en el centro, se acerca otro personaje. Por más que no se escuchen los pasos, no hay un sonido del lugar. Mamá nada. Mamá, antes de ser... ¿Sí? Entonces, ahí hay falta de ambiente. Entonces, esa faltante, ese vacío, ¿sí? Es un detalle a tener en cuenta. Por eso justo hablamos de los factores y me parece que está bueno marcarlo, ¿sí? Eh, esto se podría corregir muy simplemente, ¿sí? O agregando un ambiente, ¿sí? O extendiendo la música toda la escena. Entonces, la música de alguna u otra manera en sí misma es la música que la mamá está escuchando en el momento que está tratando de meditar. Y entonces
en sí misma esa música ya se convierte en el ambiente, ¿sí? En el sonido de ese espacio físico. ¿Sí? Vemos rápidamente cómo se llega a esto, ¿les parece? Dale. Bien, entonces, no hace falta que cierre nada, yo voy a generar, ¿sí? Voy a generar una nueva sesión, ¿sí? Ahí vamos. Dame cuenta que esta no existe, ¿sí? Ahí estamos. El nombre le había puesto control total. La sonora. O cualquier nombre. ¿Sí? Es un living de la casa. Por escena. Bien. Sería ideal guardarlo donde está el material original. Yo que esto lo deposito en el escritorio. Creo que es esa la carpeta. Así que. Sí, perfecto. Voy a empezar ahí. En esa carpeta. Banda sonora living. 48 kHz, 16 bits, 2 canales. La configuración técnica de la sesión. Bárbaro. Bien. Voy a ir al editor un segundo, ¿sí? Y voy a ir a ver y escuchar la locución. Tengo Ma, ma, grabación, ya el máster, ¿sí? De la voz del nene. ma. Esto teóricamente está grabado, editado y masterizado, como tiene que ser. Y acá está, si no me equivoco, ¿qué nombre le pusieron? A la voz de la mamá. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Más. Listo ahí. Ah, tengo el control total de mi vida. Bien. Teóricamente esto está también grabado, editado y masterizado. De hecho tiene marcas puestas. Sí, yo denoto que hay un par de picos que no están contenidos, están por encima del nivel promedio de amplitud. Necesito un poco de espacio. Mamá nada. Está casi al borde del 0 dB. ¿Sí? Voy a hacer una normalización a -3. Y vamos a equiparar un poquito esto con algunos picos. Ahí hay algo. Antes. No quiero hilar muy fino en edición. ¿Sí? Había unos clics por ahí. Mamá era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá Ahí hay un clic. Nadie. Ustedes no lo perciban de aquel lado. Ahí lo escuché. Debe andar por ahí. Error del montaje. Pero bueno, dentro de todo ahí está bastante homogéneo. ¿Sí? Hay un pico ahí. Necesito un poco de. Saben, lo hemos estado trabajando también para el TP2. Bien. Guardo ahí. Perfecto. Me voy a mi sesión vacía. ¿Sí? Primero, antes que nada, normalmente han estado trabajando en el multipista, ¿sí? Con el modo de trabajo default, ¿sí? El llamado predeterminado.
¿sí? Ahí estamos. El estándar o predeterminado en el multipista. Nosotros vamos a pasar a trabajar, ¿sí? Audio to video, ¿sí? Este es un modo que te permite trabajar, ¿sí? Con material de video en simultáneo. Es reubicación de ventanas, nada más, ¿eh? Pero esa segunda opción, acá tenemos el acceso directo. Te abre en la parte superior izquierda una ventana de monitoreo de video. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para arrancar la postpro? Obviamente, necesitamos el material original, el video. ¿Sí? Entonces, tengo acá el clip, Luchetti Control Total, subdividido, ¿ven? Ya está incorporado, ya lo traemos a la ventana de archivos y lo arrastramos como si fuese a canal 1, ¿sí? De track de audio. Cuando soltamos, obviamente Audition identifica que esto es un clip de video y le abre de manera automática el track de referencia. ¿Lo ven ahí? Ahí tengo el track de referencia video y ahí empieza el video. Obviamente el clip lo voy a llevar al principio de todo, ¿sí? Y ahí tengo referencia video. Si necesito, en el primer track, puedo traer el audio. Ah, no, este no es. Perdón. Ah, mira, no, sé que lo borraron las chicas. Puedo traer el audio del clip original para tenerlo como referencia también. ¿Sí? Pero en este caso no hace falta. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende, no? La idea, vos podés traer un clip de video, en el mejor de los casos, un clip en MP4, ¿sí? Si está con el comprimido con el codec H264, incluso mucho mejor, ¿sí? Podés incorporar ese clip como un track de video referencia, ¿sí? Para, por sobre ese material de video, sincronizar todos los tracks de audio de tu banda sonora. ¿Se entiende el concepto, no? Entonces, track 1, ¿sí? Yo tengo un personaje primero, que es la mamá, ¿sí? Ahí puedo mover el cursor y hacer un scratch, ¿sí? Por más que está la mamá en el plano del centro, aparece el personaje infantil y es el primero que habla. Entonces, en función de la acción verbal, ¿sí? El track 1 se lo vamos a dar, en este caso al nene. ¿Okay? Ya le pongo el nombre, ¿sí? Y traigo su voz, por más que sea una sola palabra, ¿sí? Ma, Al track. Bien, ahora tenemos que sincronizar. Ponemos el cursor previamente a la acción vocal, previamente, ¿sí? Y avanzamos cuadro por cuadro, flechas a la derecha. Cuando percibimos en la imagen el personaje modula, o sea, intenta abrir, ¿ven ahí? Intenta abrir la boca, ¿se llega a ver ahí? Sí. En ese punto ajustamos el clip en el ataque. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, teóricamente, vengo de atrás, play, con barra espaciadora, ma, y ahí anduvo. ¿Cómo lo notaron? ma, Bien. Bien, anda bastante bien. Track 2, ¿Y al hacer el doblaje para que no nos quedemos de más con el audio de menos, eso es a ojo o cómo? lo habíamos charlado previamente, por eso le subí el PDF de doblaje, ¿sí? Hay que medir el original, ¿sí? Tratar de, como quien dice, imitar los tiempos. Escuchar el original y grabar imitando los tiempos, ¿sí? Entonces, si te parece, al final de este proceso lo repasamos. Dale, gracias.
¿Sí? Entonces, traigo la voz de la mamá. Ma, Así de manera automática. ma, ¿Sí? Ahí frené, la madre va a chistar en ese momento. Ubicamos ma, ma, empieza el relato. ¿Sí? Bien. Lo que viene acá en más, la sincronización en sí misma es edición. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que teniendo el clip, ¿sí? E ir cortando con Razor Tool o seleccionando el clip con Control K. ¿Sí? Voy recortando los materiales y resincronizando. Está bueno también, cada vez que tenés un bloque, hacer un pequeño fade in out en cada material que está ingresando en acción. ¿Sí? Mamá empieza a modular ahí. Echa hacia atrás, retrocedo, pego la boquita. Primera modulación es esa. Voy casi a retrotraer el chistido y poner en puerta de sincronía la voz del personaje. Y vemos cómo funciona. Mamá nada. Mamá nada. Ahí vamos. Mamá nada. Segundo bloque, Control K, voy cortando. Nada. Veo donde comienza la modulación. Ahí, mira, boca cerrada. Frame más, 2 frames más, boca abierta. Traigo la segunda frase. Puedo recortar o puedo obligar a hacer un crossfade automático, superponiendo los dos clips, ¿ven? Y se están fundiendo los pisos de ruido. Eso está bueno también. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Bueno, y está bastante bien. Voy a cortar esa frase completa, Control K, y lo volvemos a escuchar y ver. Vemos si es necesario trabajar en los cortes de alguna de las pausas de cada frase, como para sincronizar de una manera más delicada, ¿sí? El inicio y el cierre de cada palabra. Voy de vuelta, va. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Está bastante bien. ¿Cómo lo ven de aquel lado? Sí, también se ve que estuvo bien grabado el tema. Exactamente. O sea, acá no hay, no hay magia, ¿sí? Es sincronizar por momento o punto temporal de apertura vocal, ¿sí? Ahora sí, como dice Inti, ¿estuvo bien grabado? ¿Qué quiere decir que estuvo bien grabado? No que la grabación suena bien sino que la, la duración que le dieron a cada una de las palabras, ¿sí? Es muy similar a la grabación original, o sea, al audio de referencia. ¿Ok? Sigo. Habla mucho y deja pocos espacios. Ahí avanzo cuadro por cuadro, empieza otra modulación y acerco la siguiente frase. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Bien. Ahí la cosa no funcionó tan bien. Entonces vamos a atacar esa frase individualmente. O el corte, perdón, o el corte, y lo vuelvo a escuchar. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Vamos de vuelta. Mamá necesita un poco de espacio. Bueno, en un poco, ¿sí? Justamente en las sílabas, ¿sí? Donde se inician con consonantes, es muy
muy, muy importante trabajar sobre el momento justo donde se genera la apertura vocal, ¿sí? Entonces, justo la palabra poco, Un poco de cortar ahí. Perdón. ¿Qué cosa dice? Control K, ahí está. No lo hacía porque no tenía seleccionado el clip, ahí está. Ahora sí. Y voy a mover levemente. necesito un poco de espacio, ¿sí? Necesito un poco de espacio, ¿sí? Está bastante bien, pero no está perfecto, como veníamos trabajando en sincronía en las frases anteriores. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Más allá, ¿sí? Que la voz del personaje, más allá de la interpretación, haya sido bien grabada métricamente, o sea, en lo que dura cada palabra y cada frase, ¿sí? Esa es la métrica, la duración total, ¿sí? Seguramente no hay detalles exactos, ¿sí? No hay situaciones exactas. Está grabado bastante bien este doblaje, pero no está idéntico, ¿sí? Al audio original, al audio que nosotros tenemos como referencia. Siempre hay pequeños movimientos temporales en las frases. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí donde entran a jugar, ¿sí? En lo que es el lip sync, ¿sí? Los factores de formación temporal, ¿sí? Si yo voy un segundo al editor de audio, doble clic, ¿sí? Ahí tengo el editor, ¿sí? Van a encontrar en el menú de efectos, en las herramientas de tiempo y tono, time and pitch, ¿sí? Van a encontrar el ampliación y tono, o también llamado time stretch, de formador temporal. Esta herramienta, miren lo que hace. Usando un algoritmo propio de Audition o un algoritmo tercerizado de la empresa Radius, ¿sí? El Isotope. Esta herramienta, con cualquiera de sus dos algoritmos funcionan bien, pero recomiendo el Isotope, ¿sí? Siempre trabajando en high, de precisión, o mejor dicho, de aplicación de la herramienta. Puedo hacer una deformación temporal, ¿sí? Manteniendo el tono original, manteniendo la frecuencia original de la voz. Fíjense que la herramienta te dice duración actual, que es la duración original del clip de audio, y acá dice nueva duración. Y si vas a la segunda parte de la herramienta, tenés el stretch, la ampliación, ¿sí? Acá por defecto está en 78.98%. A ver. Si la deformación temporal estuviese en el 100%, ahí pongo 100, clic ahí, el tiempo final es igual al tiempo original, que es el tiempo actual. O sea, el archivo de sonido no sufrió deformación temporal. ¿Se entiende esto? Ahora, si yo en ampliación le doy un valor menor al 100%, menor al 100, suponete ahí, 70, ¿sí? 69.32 sería 70%. La duración final, la nueva duración, va a ser menor que la original. ¿Qué quiere decir? Que la voz va a ir más rápida. Hubo una deformación temporal. Comprimimos el tiempo de la voz. Hacemos un preview, Eva.
Mirta Rodríguez de nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más, más. Listo ahí. Creo que se recontra entendió, ¿no? Lo que hace esta herramienta. Si Sí, vos sí. por un valor superior al 100%, mira, voy a 130, el valor final del material, mira, pasa a 25 segundos. ¿Sí? Va a ser la nueva duración en función del original que estaba en 19. Esto si trabajás con métricas de segundo y centésimas, ¿no? Si no, trabajamos por porcentuales. Y esto sería, obviamente, ahí recalculó, tardó un cachito, pero recalculó el algoritmo y miren cómo quedaría la voz, ¿sí? Es deformado temporalmente, estirándola un 30% más. ¿Ves que estoy en 130? Es un 30% más de su valor original. Tengo el control total de mi vida. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de nadie. Lo fantástico de esto es que más allá de la deformación temporal, el tono, ¿sí? La frecuencia de esta señal compleja, que es la voz humana, ¿sí? La frecuencia fundamental queda igual. O sea, es la misma voz de la misma persona, el mismo tono, solamente que con esta herramienta podemos comprimir el tiempo para que se reproduzca más rápido o estirar el tiempo para que se reproduzca más lento. ¿Se entiende, no? Exacto, Luis. Si este algoritmo no tuviese la compensación frecuencial, al comprimir el tiempo sonaría más rápido, pero se escucharía como una ardillita, ¿no? Y al estirar, sin la compensación frecuencial que tiene el algoritmo, sonaría, ¿sí? No sé si satánico, pero mucho más grave. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Bueno. Ahora, para lograr un lip sync en una postproducción, si el doblaje está más o menos bien, ¿sí? Como resultado de la grabación, o sea, si la voz del doblaje está bastante similar al original, yo no voy a tener que deformar tanto. No voy a tener que deformar ni un 30% más o un 30% menos. La deformación del más menos 30% es mucha, se dieron cuenta, ¿no? Tengo que hacer deformaciones temporales muy pequeñas, de un 2%, un 3%, un 6% como mucho, ¿sí? Sería llevar no sé, a, a 94, un 6% menos, o a 106, 105, un 5% más. O sea, la deformación es mínima, ¿se entiende, no? La que voy a necesitar para ajustar los sincronismos labiales. Entonces, si ¿se entendió cómo funciona esta herramienta? Sí, se entendió. Bien. Si las deformaciones son menores al 10%, ¿sí? Las deformaciones temporales que necesite son menores al 10%, ¿sí? Puedo aplicar el stretch, la deformación temporal, directamente desde la sesión y en tiempo real. ¿Cómo? Lo vemos. Cancelo esto, vuelvo a la sesión. Y atención con lo que va a suceder. Voy a activar, de hecho ya lo tengo activado, ¿sí? Como herramienta, ¿sí? Global Stretching. Si lo tenés en inglés, te va a aparecer así.
sino ampliación global sería. Ese relojito, ¿ven? Que es como si fuese el iconito de keyframing. En After. ¿Sí? Está desactivado por defecto, lo activa. ¿Se ve, no? Sí, Van a prestar atención de que cuando está desactivado, los clips están de una manera, ¿ven? Cuando vos tenés activado el Global Stretching, a los clips en el principio y en el final se le agregó un pequeño triangulito blanco, ¿lo ven? En esa zona. Al Y lado si del... se ve. Bien, entonces, mirá. Si yo corté un clip, me paro con la herramienta de edición normal, me paro en el clip, corto y recorto, ¿no? Ahora, si me paro en el fade, aplico fade. Pero si me paro en el triangulito blanco, se activa el Global Stretching. ¿Se ve? Sí, sí, un reloj. Bien. Haces clic ahí y atención con esto, ¿eh? Puedo comprimir y ahí te va marcando el tiempo, te va marcando el porcentual, ¿ves? Ahí llega el 90, o sea, comprimí un 10%. O sea, esta voz va a durar un 10% menos de lo que duraba antes. Miren, Mamá necesita un... control Z, está de vuelta en el 100%, o puedo estirar, ¿eh? E ir a un 10% más. La misma frase, la misma palabra, ¿sí? Con las mismas palabras, un 10% con más de duración. Mamá necesita un... ¿Se notó la diferencia? sí. ¿Decís hasta un 110 porque si no se distorsiona mucho? Bien. El global stretching son para hacer correcciones, si bien, mirá, me lo permite, ¿ves? Mirá, estiro más, voy hasta el 120, 130, ¿ves? Pero cuando supero el 110, 115, el algoritmo en tiempo real empieza a fallar. ¿Sí? Entonces son para hacer correcciones temporales mínimas que te asistan ¿a qué? A lograr el lip sync, a lograr el sincronismo perfecto. ¿Ves? Si yo hago una deformación de casi 30% más, Mamá necesita un poco... ¿sí? Capaz no lo noten ahora acá, pero realmente afecta o deforma el audio de tal manera que queda muy distinto al resto de las voces. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es para hacer un más menos 10, más menos 15%, ¿sí? De compresión o de reducción. ¿Sí? De compresión de tiempo, o sea, reducción, o de expansión de tiempo, o sea, de ampliación de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que un clip tiene aplicado una compensación temporal, un global stretching? En la parte inferior izquierda, ¿ven ahí? Aparece el relojito con un porcentual. Ahí te dice cuánto está deformado. Si el valor es menor a 100, recuerden, está comprimido, o sea, está acelerado. Si el valor es superior a 100, que sería el original, está estirado el tiempo. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 sí. Entonces, vuelvo a su situación original, nominal. Está el sin deformación temporal. Escucho y lo veo. Mamá necesita un... Mamá necesita Ahí voy a traer. A ver ahí. necesita un poco de espacio. Sé que esto por mí a veces no se percibe con exactitud el sincronismo, pero Un poco de espacio, sí. ahí en un poco de espacio. Ahí está. Voy a ir a buscar la P. Lo abre la boca para pronunciar la P. Ahí está. Ahí la O de poco. Sería por ahí, ¿ves? Podemos estirar un cachito.
leve. Ahí está. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Bastante bien. Un poco de espacio. Pero podríamos recortar y ajustar levemente. ¿Sí? Ahí es un 102, un 2%, para que el lip sync quede perfecto. Un poco de espacio, ¿sí? ¿Se vio? ¿Se escuchó? Voy a hacer un Sí, sí. pequeño fade porque entre el corte y corte se generó un pequeño clic. Ah, Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? vamos. Y hacía falta un 2%, nada. Muy poquito más de tiempo como para que el sincronismo labial quede perfecto. Bien, y ahí seguimos adelante con el resto de las frases. Cuadro por cuadro, vemos cuando el personaje empieza a abrir la boca, ahí está el inicio de la modulación, esto está muy bien resuelto por los animadores. ¿Sí? Hacemos un pequeño fade, seguimos. Más espacio. Es decir, cortando cada frase, por más que queden en el mismo track, obviamente, porque es el track del personaje. Más. Bueno, ahí vamos a tener que ajustar. Más. Segundo más, acercarlo. Seleccionamos, cortamos, control K, acercamos. Más. Más. Ahí va, ahí fue, ¿no? Listo ahí. Faltan dos frases. Control K, corto. Me dice listo ahí. Más. Pegado lo dice. Hacia adelante. Pongo el cursor para ver la referencia de video. Un poquito. Ahí traemos el listo ahí. A ver si funciona. Más. Listo ahí. Perfecto. Hay que sincronizar el suspiro. Corto. Pasado. Bien, anduvo, ¿no? Corto. Y ahí viene la última frase. Última frase, más o menos por ahí. Empieza a abrir la boca. Llevamos de referencia al cursor para ubicar el inicio del ataque de la frase. Y ahí dejamos correr. Va. Tengo el control total de mi vida. Funcionó bastante bien. ¿Y por qué funcionó bastante bien? No por la sincronización que hice solamente, sino porque realmente el laburo del doblaje, ¿sí? Métricamente fue muy similar al sonido original que la persona que grabó se refirió. O sea, la voz original del personaje, los clips que les di. ¿Entiende la idea de cómo sincronizar y cómo usar esta herramienta? ¿Sí? Para hacer pequeños ajustes de formación temporal. Sí, sí. Bueno, esto sería como el ABC del lip sync, ¿sí? Del sincronismo labial en postproducción. Creo que ahí lo tenemos resuelto. A ver, va. Ah, Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Más. Listo ahí. Tengo el control total de mi vida. Bien.
sincronismo está, habría que trabajar en el inicio y en el final de un par de frases, ¿sí? Por el tema de los fades, se dieron cuenta cómo se percibe cada vez que hay un inicio y una salida de un clip, ¿no? Y hay un par que sí que parece como que se superponen. Claro. Los cortes que se hicieron, ¿no? Ahí está, Despacio. ahí está perfecto. Más. Listo ahí. ¿Ves? Ahí se corta de golpe. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a recuperar material y hacer el fade. Listo ahí. Hacer el fade de inicio. Tengo el control. Y ahí se notó mucho. Ya podría hacer un crossfade, ¿ves? Con el piso de ruido para que quede más unido, más homogéneo. Tengo el control total de mi vida. Bien, ¿lo tenemos ahí? Sí. Bueno. Track 3, obviamente, música. ¿Sí? No sé si es este clip que usaron las compañeras, pero podría ser o no, no importa. A ver cómo suena esto. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Bueno, podríamos usar algo de esto, ¿no? Voy a cortar por ahí. Voy a llevar para adelante. Vamos a hacer un fade. Y obviamente, relación figura-fondo. Entonces, si la voz del personaje principal, de la mamá, lo ponemos en solo y está Era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? en Más espacio. un promedio entre -6 y -3, la música debería estar 6 decibeles menos. ¿Sí? Suponele que la música está en -5, 6 menos, -11 debería tener esto. Entonces, le voy bajando. Ahí está, hasta que el promedio esté más o menos en -11. Un poquito más. Ahí está. Y ahora tenemos figura a fondo. Está solo. Hagamos el solo. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Bien. ¿Qué viene ahora? Intensificar relación figura-fondo, como en el TP anterior. Entonces, activamos el ecualizador del track de la música, en este caso, y hacemos, ¿sí? Más. Listo ahí. Un pozo en las frecuencias medias, aproximadamente en 600 Hz. Una reducción de aproximadamente 10 dB. Y voy a reducir esta zona también. Acá no tiene mucha frecuencia baja y media, ¿no? Entonces, vamos a hacer una reducción hasta 100 de más o menos 6 dB. Ahí está. Eso obviamente sobre la música, ¿no? Esto haría que la figura, las voces de los personajes, ¿sí?, no queden enmascaradas por el fondo. A ver, escuchamos. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Listo ahí. Tengo el control total de mi vida. ¿Cómo se escucha de aquel lado?
Bien. ¿Se entiende el proceso, no? Sí, sí. Esto Bien. sería hacer lo mismo del TP pasado, digamos. Exacto, exacto. Todo se va sumando. Desde el primero hasta el tercero se van sumando los ejercicios. ¿Sí? Ahora, intensifiqué figura a fondo. ¿Sí? Con el fondo que se decidió para el diseño, Rodríguez que es esa música, activo la ecualización de las figuras. ¿Sí? Y destaco lo que quiero destacar desde la ecualización de esa figura. de nadie. Sería la voz de la mamá. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? No está mal la voz de la mamá, yo le voy a quitar un poquito de frecuencias bajas a la voz de la mamá, si no queda con tanto cuerpo. ¿Sí? Más espacio, más, Un poquito más, le voy a quitar. más. Listo ahí. Ah, tengo el control total de mi vida. Me parece bastante bien. Y la voz de el infante, lo mismo. Miren cómo suena. Ma. Está muy bien, pero tiene un poquito de frecuencias bajas. Ma. Activo el ecualizador. Está. Ojo, ahí estoy. Nada. Ma. ¿Sí? Vamos a quitarle frecuencias bajas al infante. Obviamente que en su gran mayoría no la tienen, ¿no? Así que Ma. Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio, más, más. bien. Segundo nivel de intensificación figura a fondo. Envolvente, ¿se acuerdan? Es que se superpone un elemento figura sobre el fondo. ¿Sí? Ahí entra la voz del nene, por ejemplo. Trabajamos con la envolvente. Y acá casi todas las frases vienen. De ahí en adelante hasta acá. Las voces de los personajes. Entonces voy a hacer algo más práctico. Marqué un inicio, marqué un final. Más que un final, marqué un punto donde terminan las frases. Hago otro keyframe al lado. Y ahí, entre keyframes, perdón, hacemos una pequeña caída de 1,5, 2 dB. ¿Sí? Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio, más. Bien. Tenemos que terminar la música con la escena. La escena llega hasta dónde? Hasta ahí. Termina el video. Podemos poner una marca. Se va negro. Ahí. Perfecto. Letra M, podemos poner una marca. Y recortar la música para hacerle un fade, ¿no? Bien. ¿Qué me faltan? Los efectos. Y acá, este grupo usó sorbos, grabó varios sorbos, miren.
Sí, es un sonido de una bebida succionada en un vaso. Más allá de eso, ¿sí? En sí mismo, habiéndolo grabado de manera hogareña cotidiana, se transformó en un efecto de Foley, ¿sí? Hizo una toma sola y con esa toma fue seccionando, ¿sí? Ahí está el sorbo. Mamá, Vamos a arrancar desde el último si quieren. control total de mi vida. Ahí aparece el primer sorbo. Bien, hay que cortarlo un poquito. Podemos volverlo a traer más adelante. Ahí está. Vuelve a aparecer. Ahí en el segundo sorbo. También lo recortamos, después le daremos el fade. Primero los ubicamos sincrónicamente con la acción. Y ahí viene el tercer sorbo. Obviamente, acá es un buen ejemplo de lo que hablamos hace un rato con el situación de espacialidad. Si yo lo dejo en el track de efectos, ¿sí? FX por extract efecto. Sorbo, si dejo, por más que estén perfectamente sincronizados, un sorbo, otro sorbo y otro sorbo, con el mismo nivel de amplitud, no se va a lograr ¿qué? La espacialidad, ¿sí? Fíjense, en este plano, la energía, ¿sí? Como la energía y la espacialidad van de la mano. Acá, en este plano, tiene que haber un nivel de energía, un nivel de amplitud sobre el sorbo diferente al de ese plano, e incluso diferente al de ese. Entonces, tengo que arrancar con un sorbo lejano, menor amplitud, uno de amplitud medio y uno de amplitud máxima. ¿Sí? Obviamente no hace falta hacer 3 canales, ¿sí? Para poner el mismo efecto. En el mismo track es el mismo efecto, ¿sí? Si hace falta le activo la ecualización, ecualizamos el sorbo, ¿sí? Yo acá le quitaría un poco de frecuencias bajas, levemente. Bien. Y ya directamente sobre la envolvente, vamos a ir trabajando diferentes niveles de amplitud. Yo lo voy a hacer a ojo ahora, ¿sí? Para que el sonido tenga una acción directa, ¿sí? Con la energía y la espacialidad que ocupa dentro de la narración. Está de lejos. Ahí en la oreja de la mamá debería sonar un poquito más fuerte. Ahí lo levantamos. Desde la envolvente. Después lo editaremos y este obviamente debe sonar mucho más fuerte. ¿Se entiende, gente, ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Una cuestión de credibilidad también, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
Lo mismo con el otro sonido, que en este caso eligieron un sonito de suspenso, ¿sí? Al ser un leitmotiv, hacer una música, un instrumento, no lo grabaron, ¿sí? Seguramente tomaron un efecto de algún lado. Ahí está, ¿sí? Entonces aparece el personaje, por ahí se ve que apenas aparece, metemos el leitmotiv, ¿sí? Ahora, sonando todo junto, Control total de mi vida. el leitmotiv suena fuerte y aparte me satura la mezcla, lo ven acá, ¿no? Entonces, vamos a aplicar una ecualización porque suena muy grave este sonido de trombón. Total de mi vida. Se ve ahí, ¿no? Vamos a hacer un recorte de frecuencias bajas. Control total de mi vida. Ahí va bastante bien. ¿Sí? Más adelante pongo el cursor, ¿no? Copio si quiero, o lo vuelvo a traer, o copio, control C, selecciono el track, control V corta, y lo pego donde quiero. Y lo pego donde quiero. Un cachito. Entonces los pongo sincrónicamente donde irían. Después trabajamos la figura a fondo. Entonces yo tengo las voces de los personajes son figura con respecto al fondo que es la música. Pero también tengo efectos de sonido, ¿sí? Sobre todo el que destaco que es el del sorbo que fue grabado como si fuese una voz, ¿sí? Eso lo convierte en sí mismo en Foley, ¿no? Y en el momento que actúa, ¿sí? Este efecto en sí mismo es una figura con respecto al fondo. Entonces vos podés hacer un solo de fondo y un solo del efecto del sorbo. Y ves cuán necesario es, ¿sí? Establecer esa relación. Yo acá, al efecto del sorbo, le subiría a 2 dB al track. La relación figura-fondo. Perfecto. Y que el nivel de mayor amplitud no exceda el 0, ¿no? En la mezcla. Perfecto. ¿Sí? Saco los solos y ahora puedo escuchar todo junto. Ma, Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta Rodríguez de Nadie. Mamá necesita un poco de espacio, ¿sí? Más espacio. Más. Listo ahí. Tengo el control total de mi vida. Bueno, obviamente a cada efecto de sonido, a cada elemento de efecto hay que aplicarle un fade in, fade out, ¿sí? A todos los elementos de la banda, ¿sí? Hay que aplicarle, si lo estuviste cortando, editando, ¿sí? Para que no se generen escalones de amplitud mínimos que generan clips, ¿sí? Y obviamente establecer esa relación ya no de un solo sonido contra otro de figura a fondo, sino una relación múltiple de figura a fondo, ¿sí? Determinando de que en el momento que suena, ese sonido es figura y no tape, ¿sí? A otros sonidos que al mismo tiempo estén superpuestos, que estén sonando, o sea, que no haya enmascaramiento, ni viceversa, ni que los fondos, ¿sí? Enmascaran a la figura. Buscar la claridad, por eso en su gran mayoría hemos retocado con el ecualizador las frecuencias bajas, que son aquellas que
mayor poder enmascarante tienen, ¿sí? Y poder lograr una homogeneidad, ¿sí? Entre toda la escena, entre las voces de ambos personajes, por más que uno diga una sola palabra, ¿sí? Y obviamente entre los efectos de esta escena donde hay un background, ¿sí? Una música que toma el rol de ambiente y de fondo al mismo tiempo. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Bien, bien. ¿Preguntas? En lo posible, todo lo que incluyamos, salvo esa música, debería ser grabado por nosotros, ¿no? Mirá, obviamente la música la van a seleccionar lo que a ustedes les parezca adecuado estéticamente para el producto, ¿sí? Bueno, este episodio tiene ese leitmotiv, ¿sí? Pero tranquilamente el leitmotiv, que es esa nota de instrumento, se podría cambiar por un efecto que vos generes y que vos, ¿sí? Grabes eh, eh, de manera cotidiana como cualquier elemento de Foley, ¿sí? Ok, ok. O sea, no es que si usás un sonido de un instrumento como el leitmotiv, no va a servir. De hecho, acá está, lo entregaron así y estuvo muy bien. ¿Ok? Pero el leitmotiv no solamente ¿ok? Debe o puede ser una acción musical o instrumental, sino también puede ser un sonido de un elemento, ¿sí? Al cual no develamos la fuente, no sabemos qué es. ¿Ok? Perfecto. No quiero entrar en más detalles, pero digo, vos podés generar con cualquier elemento cotidiano un sonido raro, grabarlo, editarlo, masterizarlo y usarlo como elemento sonoro identificador del personaje, ¿no? Bien. Entonces, el ejercicio es entrar en interacción con más de dos elementos superpuestos, ¿sí? Habrán visto que nada, son piezas de entre 25 y 30 segundos, 35 segundos, ¿sí? No tienen mucho diálogo, entonces no hay que hacer mucho laburo de doblaje, ¿sí? Eh, Aliento a que este último ejercicio lo hagan en grupo, ¿sí? Alguien haga los foleys, la otra persona grabe las voces, haga el doblaje, ¿sí? Y después, en el rato que puedan, armen la secuencia, armen la sesión y, y monten la sincronía, por así decirlo, de las voces, que es esencial, ¿sí? Con este pequeño ajuste, ¿sí? Temporal que nos ofrece el Global Stretching, esta herramienta de formación temporal que funciona muy bien. Y con eso ya van a quedar en posición de contemplar casi todo el proceso, ¿sí? ¿Cómo continuaría esto? ¿Cómo continúa esto? Obviamente mixdown, ¿sí? Obviamente mixdown. Una vez chequeado y terminado, mixdown. Y ese mixdown, ese punto WAV en estéreo, yo recomiendo llevarlo a un editor de video y unirlo con el material original en un editor de video, ¿sí? No hacer el render de video en Audition, cosa que se puede hacer, pero no la recomiendo. Entonces, exportás el mixdown de la sesión, ¿sí? Exportamos el mixdown. Ma, Mamá nada. Mamá, antes de ser mamá, era Mirta. Y este archivo, este WAV, lo llevamos a Premiere, donde lo vamos a, en una sesión, en una secuencia, perdón, unirlo con el video original. Y de ahí se exporta el MP4, que va a ser como el clip final para la entrega. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, sí. Bueno, yo sé que están
estamos, porque me incluyo, con el tiempo justo, ¿sí? Y vamos a usar la semana de recuperatorio para cerrar la materia, por las clases que hemos perdido, ¿sí? Por feriados y obviamente casi media clase de la semana pasada con respecto a mi situación de salud. Pero quiero ver cómo se posicionan en función de este ejercicio, ¿sí? Y nada, o sea, el grupo que pueda entregarlo previamente a la clase sería buenísimo como para yo ya ir descargándolos y visualizarlos y charlarlos un clip de arriba de otro, comentarlos y hacer unas pequeñas devoluciones, ¿sí? Eso sería lo ideal para ir cerrando la semana que viene. Y en el caso de que necesiten, ¿sí? La jornada completa del jueves y parte del viernes, no va a haber problema, ¿sí? O sea, este trabajo es un ejercicio el cual, más allá de la formalidad de la nota, no lo van a reprobar, ¿ok? Ok, ok. Es un laburo que conceptualiza todo y les da pie a ustedes a después concentrarse en el momento que decidan en el laburo definitivo, que es el final obligatorio. Esta materia no es de promoción directa, al ser la única de sonido en toda la cursada, ¿sí? Tiene un final obligatorio. Entonces, próxima semana pasamos a publicar el final para cuando lo quieran rendir. Sí, Flor, te escucho. ¿A partir de dónde? No, nada, que con esta técnica, ¿sí? Graben, se dividan el laburo, graben un ratito en algún momento del fin de semana, armen la sesión, mezclen, postproduzcan, ¿sí? Y estaría bueno que lo entreguen en lo posible, hacer una entrega previa a la clase para poder ver los trabajos de cada grupo, ¿sí? Y en el caso de que haya algún grupo que necesite un poquito más de tiempo, no va a haber problema la semana que viene, ¿sí? Por más que sea la última clase. Buenísimo, buenísimo. ¿Consultas? ¿Preguntas? No, quedó claro. Bien, es muy simple, es muy simple. El tema que, o sea, ¿por qué también? O sea, porque fuimos en un paso a paso, ¿sí? Son 3 ejercicios que nos llevan a entender el concepto completo, ¿ok? Y yo creo que con lo que podamos charlar el próximo miércoles de alguno de los grupos que entreguen el ejercicio, vamos a terminar de pasar en limpio todo esto. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, esta semana, o sea, de hoy, ¿sí? Al próximo y último miércoles, más que nunca voy a estar bastante online, ¿sí? Con consultas. Si son consultas directamente del laburo, me escriben vía Classroom, vía el chat del Classroom, ¿sí? Eso les pido. Si reserven el tema de mandar un mail aparte, ¿ok? Por algún tema particular, pero digamos, si es algo sobre el trabajo, directamente usen el chat del Classroom, ¿ok? Así que a medida que vayan surgiendo inconvenientes, si es que surgen, lo vamos viendo. Con respecto a la entrega, ¿sí? Tienen que entregar lean por favor la consigna, ¿sí? Solamente un integrante del grupo entrega el trabajo, ¿ok? Que me aclare en esa entrega quienes participan. Saben que estamos teniendo problemas de espacios, ¿sí? Y si es un grupo de A3, subir el trabajo por triplicado no tiene ningún sentido, ¿ok? Así que tengan muy en cuenta eso. ¿Y qué hay que subir? Obviamente el MP4,
¿sí? Con la banda sonora nueva, con el render de audio metido en ese video, ¿sí? Y un RAR, ¿sí? Con el proyecto de Audition. Un RAR con el proyecto de Audition, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Lean ahí en la consigna, por favor, que el proyecto de Audition con los archivos utilizados esté en un RAR y solo el clip de video, ¿sí? Solo el clip de video. Esto nos va a permitir hacer muy fluida la visualización y el intercambio de materiales, ¿sí? El próximo miércoles. Solo el videíto y en un RAR todo el material de la sesión, ¿ok? Buenísimo, gente. Sé que están en recta final. Tranqui, paciencia, ¿sí? De este lado se tiene en cuenta, así que todo lo que sea necesario estamos a disposición y si necesitan alguna asistencia de tiempo más, todo es charlable. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, gente, ¿alguna consulta más? ¿Alguien que se haya sumado a último momento? Bueno, en el caso de ustedes, es un grupo que elaboró muy dinámicamente. De hecho, me han entregado todos los laburos, así que no creo que surjan grandes inconvenientes. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles, ¿sí? Cualquier cosa, Dale, estamos en contacto, ¿sí? Y ahí así ya hacemos sé que les interesa, o sea, ya lo hemos adelantado hoy, pero sé que les interesa. Hacemos la publicación de la consigna también del final para que ya la tengan para cuando decidan rendir, ¿ok? Dale. dale, gracias Gastón. Veamos cómo funciona el ejercicio, ajustemos lo que haya que ajustar y ya quedan liberados para el final. Bárbaro, chao, gracias. Aguante y buen fin de semana, o buenas semanas, digamos. Dale, profe, Gracias. nos vemos, cuídate. Buena semana, profe. Hasta luego, gracias.